¿Deseas comunicarte con nuestro pastor Héctor Ávila Lara? Ponemos a tu disposición su número de teléfono. Puedes comunicarte directamente con él por llamada telefónica o mensaje de WhatsApp. Pedimos sea prudente en los horarios que desee comunicarse. Si es una emergencia o algo urgente, nuestro pastor le atenderá. En la Iglesia Bautista Fundamental Monte Sinaí estamos para servirte. Dios les bendiga. Voy a pedirles que oremos. Primeramente, hermanos, vamos a orar. Vamos a ser un poquito diferente. Vamos a cerrar nuestros ojos, inclinar nuestro rostro y hacer una oración en esta tarde. Padre Celestial, en esta tarde, una vez más, le pido por todo este grupo de hermanos y de hermanas, por mí mismo, Señor, que perdone nuestros pecados que hayamos cometido. Le pido que nuestras vidas sean santificadas, limpias con la sangre preciosa de Jesucristo, que podamos experimentar en esta iglesia su presencia, que no sea emoción, no sean sentimientos, sino que podamos sentir que usted está con nosotros haciendo su obra y nos permite servirle, Señor. Ahora le agradezco por traer a los hermanos con bien, por la fidelidad de todos los que están aquí a pesar de este calor que no deja de ser algo incómodo, pero usted lo manda, y gracias por el calor también. Ahora le pedimos que bendiga las enseñanzas de los maestros y las maestras con los niños, y ayúdeme a mí a dar esta enseñanza, ayúdeme a hacer una bendición, y salve a cualquier persona que pueda estar aquí entre nosotros, que no tenga seguridad de salvación. Le pido esto en Cristo. Amén. Abran sus Biblias, hermanos, ahí una vez más. Ya les mencioné, Nehemías capítulo 6, versículo número 11, hermanos. 11. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, y ponga atención. Entonces dije, ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién, que fuera como yo, entraría al templo para salvar la vida? No entraré. Esta declaración valiente y franca fue de un hombre llamado Nehemías. Pocos hombres en el mundo como Nehemías se han levantado a través de los miles de años que el hombre tiene en la tierra. Pocos así. Quiero narrarles un poco de historia que había acontecido aquí. La palabra de Dios nos enseña cómo Dios cumplió su palabra con el pueblo de Israel de llevarles a una tierra mejor y darles libertad, darles riqueza y conquistar reinos poderosos. En los tiempos de Josué vieron la mano de Dios venciendo a sus enemigos y conquistando reino tras reino. Comenzaron ellos a experimentar la libertad, la victoria, la abundancia, las bendiciones de Dios. Mayormente lo vemos en los tiempos del rey David y del rey Salomón. Pero sucede que empiezan ellos
a rebelarse en contra de los mandatos de Dios. Comienzan ellos a tener nuevamente dioses paganos, a mezclarse con la gente extranjera pagana. Y Dios les envía profeta tras profeta para hacerlos recapacitar y volver nuevamente a los caminos de su Dios. No hacen caso. Dios tiene que usar a un ejército poderoso, al ejército de Babilonia, que los conquista, destruyen la ciudad, destruyen el templo, se llevan a un grupo de miles de ellos cautivos a Babilonia. Queda otro resto en la ciudad de Jerusalén. Son personas que están en extrema pobreza. Habían sido muertos muchos de ellos a espada. Habían quemado las puertas de la ciudad. Estaban en una situación lamentable y muy triste. La nación dividida, la ciudad destruida, el hambre, la pobreza, la amenaza de muerte, el yugo de los babilónicos sobre de ellos. Muchas cosas habían sucedido. Y hay un hombre, hermanos, llamado Nehemías. Este hombre se informa de la condición de los judíos que habían quedado como remanente allá en Jerusalén. Y se le informa la condición de cómo están. Dice la Biblia, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas con fuego. La primera cosa que quiero que noten aquí, hermanos, es la preocupación de Nehemías. Él estaba preocupado, él quería saber cómo estaba su gente, en qué condición habían quedado. Estaba preocupado. Ahora quiero aclarar algo aquí, hermanos. La preocupación nunca es algo malo en la vida de nosotros. La preocupación no bien canalizada o no llevada a Dios, sí nos lleva a la ansiedad o a la depresión. Pero una preocupación que nos lleva a Dios, una preocupación que nos lleva a la acción para ayudar o salir de aquello que nos preocupa, está bien. Y además de esto, como seres humanos que somos, ¿quiénes no nos preocupamos? Él estaba preocupado. ¿Cómo estaba su gente? Yo sé lo que quizás alguien pueda estar experimentando hoy en día en su vida personal. Que diga, yo soy una persona que no tengo ninguna preocupación. Puede ser que haya personas así sentadas en esta tarde que puedan decir, pastor, yo no tengo ninguna preocupación. Si no la tienes, eso no significa que no tienes ningún problema o alguien que te debería de preocupar.
Más bien, el asunto es que has llegado al punto del egoísmo y, como dicen allá afuera, te has enconchado y te vale todo. Esa es tu condición. Porque yo me digo a mí mismo, ¿quién de nosotros no tiene a personas que amamos, que nos preocupa su condición de vida? Los padres de familia llegamos a pensar a veces, bueno, el día que mis hijos se casen ya la libré. ¿Cuál? Después siguen los problemas con los nietos, que se andan separando ahí el hijo o la hija, que se pelean. En vez de que mengue la preocupación crece. Déjeme, quizás no va con el mensaje, pero regularmente sueño que estamos construyendo. Regularmente sueño eso. Siempre construyendo un gran edificio, más salones, más auditorio y nunca podemos acabar. Y anoche estaba yo soñando un domingo como este, que terminamos en la mañana y que nos pusimos a trabajar para seguir construyendo, hasta después empezar el culto a las 5 de la tarde. Y me pasó algo, hermanos, que estábamos a 5 metros de altura, hermano Toño Duque y yo y varios hermanos trabajando, y de repente hermano Duque, ¿verdad?, que mira hacia abajo y dice, ay pastor, necesitamos tapar este hoyo, mire nada más qué profundidad de este hoyo. Y yo me asomo y que de repente el hermano Duque se va para abajo, hermanos. 5 metros de profundidad, ¡pum!, se cae. Y yo le grito, hermano, ¿estás bien? Hermano, ¿está bien? Y me grita, sí, pastor, estoy bien, voy a intentar salir. Y había agua y lodo de tierra amarillenta. Pero de repente, hermanos, que se empieza a hundir y se hunde completo. Pero ya no era agua, era puro lodo. Y se tapó completamente. Y yo vi cuando se hundió, hermanos, cuando se le fue la mano hasta abajo. Y empecé yo a gritar, ¡ayuda! ¡Ayuda, hermanos! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Pero los hermanos estaban a una distancia lejos. Y dije, de aquí a que vengan, el hermano se va a ahogar. Y se me vino al pensamiento en ese instante, estaba soñando, el pastor da su vida por sus ovejas. Y hermanos, que me aviento, ¡pum!, 5 metros, y caigo en la orilla. Y hermanos, sumerjo mis manos y mis brazos, todo lo que pude bajo el lodo, y sentí las manos del hermano Toño que me pescaron mis manos, y como pude, hermano, lo saqué. Y ya estaban otros hermanos con unas cuerdas allá arriba para sacarnos, y nos sacaron con unas cuerdas y unos ganchos de varillas. Ahora, usted dirá, ¿y por qué sueña eso, pastor? Porque regularmente también estoy preocupado por la construcción. De que ahí está un hoyito, de que ahí entra el agua, de que aquí nos falta tapar esto y que aquí hay cables y hay una preocupación, hermanos, de que no vaya a suceder algo y que podamos tener cómodo este lugar para todos ustedes. Nehemías era un hombre, hermanos, que estaba preocupado y preguntó, ¿cómo están los hermanos en Jerusalén? ¿Cómo está el pueblo? ¿Cómo está la gente? ¿Qué les ha sucedido? Y hermanos, y llegan las noticias que están en grande afrenta, en pobreza, en hambre, muertos, las puertas quemadas, los muros derribados. Yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿tienen alguna preocupación en sus vidas? ¿Hay algo que les preocupa? ¿Hay algo que no los deja dormir? Dios sabe, y no miento, y Dios es mi testigo. Vivo casi todos los días con preocupaciones, todos los días. Como no puedo resolver tantos problemas, me siento impotente de no resolverlos. Vivo
en constante tristeza y a veces en angustia. No solamente por los problemas y situaciones de familias de la iglesia que están enfermos, que tienen necesidades, que tienen problemas matrimoniales, que tienen problemas con sus hijos. No solamente eso, hermanos. Me preocupa la condición de este mundo que va de mal en peor. Yo pudiera decir, hermanos, yo puedo ser una persona completamente feliz. Tengo la capacidad y tengo los medios para irme a vivir a un lugar más tranquilo y vivir de una manera más desahogada, sin preocupaciones, sin tristezas, sin angustias. Puedo hacerlo. Pero, hermanos, mi corazón me impide y mi Dios impide que yo haga algo semejante. Porque como ya les dije, la preocupación nos ayuda a ir a Dios. La preocupación nos ayuda a la acción. Nehemías era un hombre normal, común, humano, con nobles sentimientos. En el versículo 4 del capítulo número 1, dice la palabra de Dios en el versículo 4: cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Ese dolor del alma, esas lágrimas de Nehemías muestran la compasión por un pueblo que amaba, por un pueblo por el cual sentía preocupación. Y déjeme decirle ahora este segundo punto, hermanos. Ese dolor de tristeza que podemos definir como compasión en el corazón del ser humano ha desaparecido de muchos seres humanos y de muchos cristianos. Ya no saben lo que es la compasión. Ya no saben lo que es la tristeza por otros. Ya no saben lo que es el dolor por otros que sufren. Han llegado al egoísmo extremo, que no les importa nada, no les importa a nadie, solamente lo que les importa es su propia felicidad, su propia vida, su propia satisfacción. Que el mundo se vaya al infierno, que se vaya al diablo, que les pase lo que les pase, a mí no me importa, ellos se lo buscaron. ¿Tú crees que Jerusalén no se buscó eso? Se lo buscó él. Mas sin embargo este hombre tuvo compasión de lo que les estaba sucediendo en la ciudad. Como lo he dicho antes, ¿no cree que es una mera vergüenza para los seres humanos y más que vergüenza para nosotros los cristianos, que hoy en día se está descubriendo cada vez más que aún las bestias salvajes tienen compasión? Cada vez se descubre más esto, que tienen lágrimas, compasión, preocupación, acción. Y se debe suponer que los de corazón más tierno, más sensible, más compasivo, más amoroso, no deberían de ser los impíos en la calle, deberíamos de ser los hijos de Dios. Pero muy pocos conocen la compasión hoy en día en nuestras iglesias, hermanos. Muy pocos. Nehemías era un hombre, hermanos, que sentía dolor, tristeza, una gran preocupación, tenía una gran angustia en su corazón al saber la condición, pobreza, de hambre, de muerte, su ciudad destruida. Y esa preocupación y esa compasión, hermanos, lo llevó precisamente a la oración. Cuando oí esas palabras me senté y lloré e
e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Te voy a demostrar en esta noche, hermano y hermana, en esta tarde, joven, señorita, que ni tienes preocupación y que ni tienes compasión por los que sufren. Porque la verdadera preocupación y la verdadera compasión a un cristiano, estoy hablando a cristianos, nos lleva a la oración. Cuando te sientes incapaz, cuando tu corazón es traspasado con dolor y experimentas la angustia y la preocupación por el sufrir de los demás, las penas de los demás, y te sientes sin fuerzas, te sientes incapaz de ayudar a tanta gente problemada. Una cosa, como cristianos, una cosa que viene a nuestro pensamiento: yo no puedo, pero voy a llevar esta carga y esta preocupación y esta necesidad en oración y ayuno a Dios. ¿No cree, hermanos y hermanos, que es una pena, es una vergüenza decirnos cristianos, traer una Biblia? ¿No cree que no solamente es una vergüenza, no solamente es una pena, es hasta un pecado en la vida del cristiano, hermanos, que no estamos orando como debemos de orar? Yo tengo 5 hijos y aquí estaban 4 de mis nietos. Hoy los tengo todos aquí. Hermanos, hoy, como todos los días, he orado por mis nietos. ¿Y sabe cuál es una de las preocupaciones? Y no es una gran preocupación en mí, pero sí es una preocupación que de repente pasa por mi mente. Es esta: ¿mis hijos estarán orando por mis nietos? Así como yo, como padres, desde que estaban chiquitos y desde que ahora son jóvenes, adultos, sigo orando por ellos. ¿Acaso mis hijos estarán cometiendo el enorme pecado? ¿Serán tan desobligados, tan incrédulos, que no crean que el diablo puede destruir a sus hijos? ¿Serán que no están orando todos los días por sus 2, 3 hijos que Dios les ha dado? Me preocupa eso, hermanos. Me preocupa. ¿Acaso mis hijos no les estarán dando devocional como yo lo hice con ellos? Y digo, ¿cómo puede haber gente en una iglesia sentada no está orando por sus padres, por sus hijos, por su esposa, por su esposo? Ya, si quieren, ore por mí. Bueno, de por sí no lo hacen muchos, pero en los más cercanos suyos, en los más amados. Nehemías sabía que Dios le iba a escuchar, que el que podía hacer algo por ellos era Dios, y llevó, hermanos, a su pueblo en oración. Una de las cosas que también me preocupan en la iglesia, hermanos, es: ¿los maestros orarán por sus niños? ¿El coro orará todos los días antes de subir a la plataforma a cantar? ¿Las maestras orarán por sus niños? Hermanos, qué pena y qué pecado tan grande que la iglesia hable de oración y la iglesia no está orando. Por eso hay tantos problemas hoy en día y tanto pecado, por la falta de una oración sincera a Dios. Nehemías era un hombre de oración, hermanos. Hoy muy pocos, hermanos, son hombres y mujeres de oración. Nehemías
determinación. Allá en capítulo 6, versículo 2 y 3, dice la palabra de Dios, en el 6, capítulo 6, versículo 2 y 3. Sanballat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerle mal, y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Un hombre con determinación de hacer la obra y terminar la obra, hermanos. No hay obra más importante en el mundo que hacer la obra de Dios. Más que cualquier cosa en el mundo, no cambies la obra de Dios por las cosas del mundo. Sé responsable, ten determinación, ten metas, ten planes y sueña en terminarlos y terminarlos bien. Porque ahora tenemos, hermanos, como mucho tiempo atrás lo hemos visto también y lo seguimos viendo en las iglesias de hoy en día, hermanos, cristianos emocionalistas nada más. ¿Sabe qué, hermanos y hermanas? Su pastor no es tonto. Ya tengo 30 años en esto. Hay quienes llegan y: pastor, ¿y por qué no hacemos esto y lo otro y aquello y allá? Puros planes, puro perico. Pura emoción del momento nada más. Y vamos a hacer esto, y vamos a hacer lo otro, y vamos a alcanzar esto, y vamos... Sí, pero es una emoción nada más, que le dura una semana o un mes, y después ¿dónde están? ¿Dónde están? No, tenemos que ser gente que determinamos a hacer las cosas, y a pesar de las amenazas, a pesar de los enemigos, como los enemigos que querían parar a Nehemías, él determinó seguir haciendo la obra de Dios, y tenemos que seguir haciendo la obra de Dios. Algunos de ustedes se emocionan, pero les ofrecen un triste billete más y se olvidaron de hacer la obra de Dios. La emoción en algunos y el desánimo en otros. Yo entiendo que el desánimo, hermanos, así como visitó a Elías y a Moisés y a Jeremías, sí, hermanos, el desánimo viene y nos toca la puerta y nos visita. Pero no debemos ser cristianos que vivamos en el desánimo. Hay quienes casi toda su vida cristiana ha sido una vida de desánimo, constante desánimo. No, hermanos, el gozo del Señor, nuestra fuerza, nuestro ánimo es para seguir adelante. Lee la palabra de Dios, ponte a orar, ponte a servir al Señor, emociónate verdaderamente, pero algo permanente. El desánimo, hermanos. Y el asunto es que cualquier pequeñez, cualquier insignificancia desanima a los cristianos. El desánimo, hacer las cosas a medias nada más. Híjoles. Los problemas es que yo no pensé que servir a Dios, yo no pensé que estar en una clase, estar en la puta, ser obrero, estar en la cuna, yo no pensé que trajera problemas, yo no pensé que estar en la escuela trajera problemas. ¿Cómo no? Si el diablo no quiere que se haga la obra de Dios, ¿cómo no va a haber problemas? Dejan sus sueños, dejan sus planes, hermanos. No, si tú ya determinaste estar en el colegio, termínalo. Si ya determinaste ser pastor, un hombre de Dios, sé un hombre de Dios. Si ya estás en esa ruta, hazla más grande. Si eres obrero, sueña con ser capitán y conquistar más de una colonia. Engrandece tu clase, tu ministerio. Deja que Dios te use. Determina hacer una gran obra para Dios.
La verdad, hermanos, que aquí en nuestra iglesia no somos muchos. La verdad, algunos dicen somos muchos, pero no, la verdad no. Esta mañana leí el reporte de la escuela dominical, aproximadamente 700 en la escuela dominical. Probablemente entre los ujieres, vigilantes, maestros, todos los que están ocupados, posiblemente 800 entre jóvenes y adultos. Una asistencia de alrededor de unos 1600, posiblemente. 1600. Hace 28 años, Guillermo Mártir, maestro y director del colegio bíblico donde yo estudié, en una capilla predicó. Estaba predicando en una capilla diciendo: jóvenes, cuando salgan de este lugar, vayan y prediquen la palabra de Dios y hagan una gran obra para Dios, déjense usar por Dios. Y él estaba predicando en la capilla, hermanos, Guillermo Mártir. Y luego él dijo: hay un joven aquí que Dios lo va a usar. Este joven tiene el potencial para que cuando se vaya de aquí levante una iglesia de 1000 personas. Y ese joven era mi amigo. Hace años vino a visitarme con su esposa. Dijo: el hermano fulano de tal, cuando salga de este lugar, va a levantar una tremenda obra de 1000 personas, porque tiene el potencial para hacer una gran obra para Dios. Y yo lo conocía. Un hombre de oración, de ganar almas, de lectura bíblica, tremendo predicador. Pero cuando él dijo: ese joven Dios lo va a usar y va a levantar una iglesia de 1000 personas, yo estaba sentado ahí. Yo dije en mi corazón: Señor, yo quiero que tú me uses a levantar una iglesia cuando menos de 1000 personas antes que me muera. Y ahorita somos 1600 personas. Hace 28 años lo determiné. Hace 28 años lo decidí. Y hermanos, hay que determinar a hacer la obra de Dios. Hay que soñar en grande. Hay que tener grandes metas, porque tenemos un gran Dios que lo puede hacer a través de nosotros. Pero hermanos, ¿cuántos hermanos viven en el desánimo, a medias, en las emociones? Y por cualquier problema renuncian a hacer la obra de Dios. En Nehemías terminó la obra, hermanos. Allá en Nehemías capítulo 6, versículo 10, dice la palabra de Dios. Capítulo 6, versículo 10. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Laí, hijo de Metebel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vienen a matarte. Entonces dije: ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría en el templo para salvar la vida? No entraré. Sanbalat y Tobías y los árabes
querían que Nehemías no terminara la obra y ahora le amenazan de muerte, y a pesar de las amenazas de muerte, él rehúsa dejar de hacer la obra del Señor, y él, hermanos, da esta enorme declaración: ¿y quién que fuera como yo entraría al templo para salvar la vida? No entraré. ¿Sabe? ¿Cómo voy a entrar al templo a esconderme? Estoy haciendo una gran obra. Fue amenazado de muerte, hermanos. Y él siguió haciendo la obra a pesar de ser amenazado de muerte. Pero quiero añadir una cosa más, cerrando ya este mensaje, hermanos. Usted sabe la historia de Nehemías. Él estaba en Babilonia. Los que se quedaran en Jerusalén les iba a ir mal. Los que fueran a Babilonia no les iba a ir tan mal. Y Nehemías era copero del rey. Estaba cómodo, buena comida, protegido, valorado por el rey, por la reina, estimado como un gran siervo, un trabajador de confianza. Porque imagínense, hermanos, Nehemías servirle el vino al rey. Se solía en aquellos entonces de envenenar a los reyes, como envenenaban a los emperadores. Se corría el riesgo de que alguien, hermanos, que matara al rey podría ponerle veneno en el vino, y era tan de confianza que Nehemías era el que llevaba el vino a la mesa del rey. Pero él decidió, hermanos, dejar todo lo cómodo y lo seguro para ir a reconstruir su ciudad. Y a pesar de las necesidades y de la adversidad y de los problemas y de los enemigos y de las amenazas, él determinó reconstruir la ciudad, y lo hizo, hermanos. Dejó lo cómodo. ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia hoy en día, hermanos? Que en vez de hacer la obra de Dios, están buscando una vida cómoda. Y qué difícil dejar esa vida cómoda, hermanos, para hacer la obra del Señor. Y sabe que, hermanos, no hay otra forma de hacer la obra de Dios efectivamente que dejando todo para hacer la obra del Señor. Y no todos van a ser pastores, no todos van a ser misioneros, no todos van a ser evangelistas, yo lo sé, hermanos. Pero si algo nos estorba hacer la obra de Dios como debemos, hermanos, es ser tan carnales y tan mundanos, de perseguir las cosas materiales como las persigue el mundo también, hermanos. Yo no sé a quién le voy a hablar en esta tarde. Yo no sé, hermanos, y lo digo sinceramente. Y si lo supe, a lo mejor ya se me olvidó. Pero si hay alguien aquí sentado, yo te pregunto, ¿por qué dejaste tu clase de escuela dominical? ¿Esa era tu obra? ¿Por qué dejaste tu cunita? ¿Por qué dejaste de ser ujier? ¿Por qué dejaste de ser vigilante? ¿Por qué abandonaste tu ruta? ¿Por qué dejaste a tus niños? Al anciano, al de silla de ruedas, al joven adicto, a la niña pobre. ¿Por qué? Yo creo que la respuesta es obvia: por una vida más cachetona y más cómoda. Hermanos, la verdad
Es que algunos de ustedes, como capitanes y obreros, la tienen más fácil que como la tuvimos muchos en el pasado, hermanos. Cuando yo comencé mi ruta, la comencé en un rancho. Ese rancho se llamaba Rancho Pelavacas. Tenía que atravesar la autopista que va a Irapuato. Atravesarla por debajo del puente o por arriba del puente. Para llegar rápido la subía, pero para traer mis niños era por abajo. No tenía ningún obrero, hermanos, era yo nada más el que inició esa ruta. Los traía caminando del rancho hasta la ciudad. Y con todos mis niños, hermanos, y mi gente, en un poste de teléfono de madera, ahí nos recogían cada domingo. Antes de subirlos al microbús decía, ¿quién de ustedes no trae para gastar? Y les daba para gastar. Y les compraba sus zapatos. Y les compraba su chicharrón. Yo amaba a mis niños. Y nunca los abandoné. Hasta que fui llamado a estudiar. Tuve mi ruta en Montebrón. No tenía camioneta. No había camión. No había coche. Iba a recoger con mis niños mi ruta, que era una familia de 4 o 5 niños, caminando 1 hora quizás o más, a pie. ¿Por qué dejaste tu ruta? ¿Por qué dejaste tu clase? ¿Por qué dejaste de ganar almas? ¿Por qué dejaste sembradoras? ¿Por qué dejaste pescadores? Hermano, este mundo está cada vez más peor por nosotros los cristianos, hermanos. Porque si tuviéramos el corazón de Nehemías, nuestra sociedad en México sería restaurada y sería restaurada muy pronto, hermanos. Pero ¿cuál es el pensamiento? Es, quiero yo y más yo y nada más yo. Cuidado, hermanos. Cuidado. Que Dios nos ayude, hermanos, a no seguir siendo la clase de cristianos que hemos sido hasta el día de hoy. Que permitamos que Dios transforme nuestros corazones. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por hablarnos en esta tarde. Dios mío, hay mucha frialdad. Cristianos aquí, ya no les importa nada. Ni su familia. No están preocupados. Duermen y roncan. A pesar de la miseria. A pesar de los desastres familiares que están alrededor suyo. Hay quienes ya no tienen sentimientos nobles, ya no hay dolor, ya no hay tristeza, ya no hay lágrimas, mucho menos oración. Ya no hay sueños, no hay metas, no hay determinación de hacer su obra. Buscan lo cómodo, lo material, lo que el mundo busca. Que el mundo se vaya al infierno, que el mundo ruede. Perdónenos, perdónenos. Y háganos humanos, sensibles, misericordiosos, compasivos. Que no dejemos la obra que ha encomendado a cada uno de los que estamos aquí.
Todos en oración, hermanos. Si Dios te habló hoy, dile a Dios que te ayude. Habrá alguien en esta tarde que dirá: pastor, yo estoy visitando la iglesia, es mi primera vez, yo no sé a dónde voy. Si muriera hoy, quisiera tener la seguridad de no ir al infierno, quisiera ir al cielo, quisiera que Dios me perdonara. Quiero entregarme a Cristo hoy. Ore por mí, pastor. ¿Habrá alguien así que levantará su mano en esta tarde? ¿Alguien así? Padre Celestial, gracias por hablarnos, que este mensaje levante nuevas rutas, crecimiento en las clases, familiares salvos, hermanos restaurados, matrimonios, hijos bañados en oración por padres piadosos, educados con la Biblia. Por favor, Señor, ahora lleve en paz y con bien a cada uno de nosotros a nuestros hogares. Gracias por la fidelidad de todos los que hoy están aquí. Ayúdenos a ser fieles en estos días difíciles de calor. En Cristo Jesús. Amén. ¿Deseas comunicarte con nuestro pastor Héctor Ávila Lara? Ponemos a tu disposición su número de teléfono. Puedes comunicarte directamente con él por llamada telefónica o mensaje de WhatsApp. Pedimos sea prudente en los horarios que desee comunicarse. Si es una emergencia o algo urgente, nuestro pastor le atenderá. En la Iglesia Bautista Fundamental Monte Sinaí estamos para servirte. Dios les bendiga.